En esta historia, múltiples pensadores de diferentes épocas se encuentran en un mismo lugar, la grieta del invocador, y están ahí por una razón que desconocen. Solo saben que les fue entregado un fragmento de un manuscrito que habla sobre la sexualidad, y cada uno de ellos desea encontrar el resto del manuscrito para entender mejor por qué están en ese lugar. Yo soy un filósofo clásico y la sexualidad era para nosotros una parte natural del ser humano, algo que moldeaba la mente y el cuerpo. No había tanta restricción, pero sí un respeto profundo. Conocer nuestros deseos sin ser esclavos de ellos era clave para el equilibrio. Me pregunto si estas ideas siguen teniendo el mismo valor. Este texto, una prueba de los peligros de alejarse de las enseñanzas divinas. En mi época comprendimos que la sexualidad debe estar controlada y guiada por la fe. Solo así puede evitarse de la decadencia moral. Sin la vigilancia de Dios, los hombres caen en el pecado. En mi tiempo, aprendimos a ver el cuerpo y sus placeres como admiración y cierto orden. La libertad era importante, pero siempre bajo el mando de la razón. Encontrar belleza en el cuerpo humano y expresarlo en el arte, eso era de lo nuestro, aunque la mujer se debía mantener en su lugar para no caer en el caos. Ah, sí, la sexualidad, fuente de tantos problemas y desórdenes. Como doctor, puedo decir que la mente humana es compleja y frágil. En la época victoriana, encontramos necesario estudiar y tratar la sexualidad como un fenómeno médico, algo que requería restricciones y disciplinas para mantener el orden. Aquí vamos otra vez, intentando controlarnos con reglas y miedo. Si algo he aprendido, es que la libertad no tiene precio y que todos esos límites solo han oprimido a la gente. ¿Por qué debería la sociedad decirnos cómo amar o vivir? La libertad es lo único que debería importar. Oh, qué caminos tan extraños. Me pregunto qué estoy haciendo aquí y qué tiene que ver este papel con todo esto. Hey, ¿y tú quién eres? ¿Qué haces aquí? Veo que tú también tienes un fragmento. Parece que ambos estamos aquí para encontrar el resto del manuscrito. Cuéntame, ¿qué piensas de todo esto? Mira, todo este asunto de controlar la sexualidad, digamos que siempre ha sido una herramienta de poder, ¿no crees? Yo creo que deberíamos liberarnos de todas esas reglas absurdas. Sí, entiendo. En mi tiempo las relaciones eran parte de la educación, una conexión entre la mente y el cuerpo. Había respeto, pero no estaba tan prohibido. La moderación y el autocontrol eran nuestra forma de entender las cosas. Exacto, ¿ves? Ni siquiera en la antigua Grecia eran tan rígidos como en la época medieval. Creo que estamos cada vez más alienados de lo que pensé. ¡Qué texto tan curioso! Quiero encontrar el resto del manuscrito. Oye tú, ayúdame a encontrar el resto de este texto. Quiero saber por qué el cuerpo y la sexualidad son tan preciosos. Hermano mío, la sexualidad debe ser cuidada y vigilada o nos llevaría al caos. En la vida el propósito es servir a Dios y no caer en placeres egoístas. Veo que eres un clérigo. Entiendo tus preocupaciones, pero no puedo evitar ver el cuerpo como algo natural, incluso hermoso. Durante mi tiempo se empezó a ver la sexualidad como un arte, aunque sin perder el control. Claro, la mujer, un ejemplo, se debía mantener en su lugar para evitar que la sociedad cayera en el desorden. Hablas de belleza y control, pero olvidas que esos impulsos pueden ser el camino a la perdición. Esos pensamientos llevan a la decadencia moral. No es tanto el placer, clérigo, sino el equilibrio. En mi época aprendimos a apreciar las cosas desde otro punto de vista, sin caer en los excesos. Así que eres filósofo de la antigua Grecia. Escuché que allí tenían muchas ideas permisivas respecto a la sexualidad. Interesante, aunque bastante cuestionable. Cuestionable desde tu punto de vista, tal vez. Para nosotros, la sexualidad tenía un papel en el desarrollo de los jóvenes, en el fortalecimiento del carácter. No se trataba solo de placer o de prohibiciones,
sino de crear vínculos importantes entre el cuerpo y el espíritu. Vínculo, dices, pero ¿qué hay del caos que puede traer la libertad sin control? En mi época, el enfoque médico nos enseñó que muchos comportamientos permitidos, como dices, solo llevan a la degeneración. Era nuestro deber diagnosticar y corregir esas desviaciones. Desde mi punto de vista, esa corrección que mencionas suena a presión. Para nosotros la virtud estaba en la moderación, en encontrar un equilibrio, no en castigar o en llamar a alguien enfermo por su forma de amar. Creíamos en la educación del carácter, no en la represión. Educación del carácter, y aún así, el caos reinaba. En la época victoriana entendimos que el orden social dependía de un comportamiento adecuado. Sin reglas estrictas, todo se desmorona. Las reglas solo son útiles si se basan en la comprensión de lo que significa ser humano. La verdadera virtud se encuentra en el balance. Tal vez tus restricciones hacen que la gente pierda esa capacidad de encontrar el equilibrio natural. Ah, ¿y tú? ¿Crees que el libertinaje es la respuesta a todo? Las leyes de Dios son claras y la libertad que promulga solo traerá la destrucción del alma. Oh, sí, claro, porque nada dice amor y respeto como un buen sermón de condenación, ¿no? ¿Sabes lo que causa tu moralidad? Miedo, opresión, gente reprimida sin poder decidir por sí mismas, ni por los que quieren o aman. ¿Decir por sí mismos? La humanidad necesita la guía divina para evitar caer en la oscuridad. Sin normas se pierde la gracia. ¿O acaso crees que la libertad absoluta no tiene consecuencias? Las únicas consecuencias que veo son las que vienen de reprimirnos, de hacernos sentir que algo natural es pecado. La libertad es nuestro derecho, y el amor no necesita la aprobación de nadie, ni siquiera de un ser que se hace llamar Dios. Pero sin dirección, ¿dónde acaba la humanidad? Los hombres necesitan saber que hay límites, que existen reglas sagradas para evitar caer en el pecado y perder el alma. ¿Y quién decide esos límites, eh? ¿Tú? ¿Una iglesia? ¿Un libro de pacotilla? Creo que es la gente la que debería elegir, no una institución que se esconde detrás del miedo y sermonea como si supiera de lo que estuviera hablando. Lástima. Ah, doctor, es un placer conocer a un hombre de ciencia. En mi época buscábamos precisamente eso, un equilibrio entre las virtudes y el conocimiento, la belleza y el saber como un todo. Un placer, noble. Veo que tenemos en común el respeto por la estructura y la razón, aunque dudo que las ideas de tu época sobre la belleza y libertad ayudaron mucho a mantener el orden social. Nosotros buscábamos la perfección del ser humano en todas sus facetas, apreciando el cuerpo y el alma. Veíamos la sexualidad como una expresión de esa belleza y buscábamos educarla, no reprimirla. Ese es el problema, ¿no crees? Tal libertad sin control nos trajo un tiempo donde la gente olvidó la importancia de la disciplina y la salud mental. Yo estudié los males que surgieron de esa apertura. Males, dices. Quizás el problema no estaba en la libertad, sino en la falta de educación para gestionarla. En mis tiempos fomentábamos el desarrollo integral del ser, un equilibrio entre la razón y la pasión. Y bien, el equilibrio es fácil de decir, pero complejo de mantener. La ciencia nos enseñó que ciertos impulsos, si no se controlan, solo llevan al desorden y a la degeneración de la moral. La sociedad requiere parámetros claros, normas que ayuden a moldear el comportamiento. Entiendo tu posición y no niego la necesidad de cierto orden, pero cuando el conocimiento se usa solo para reprimir, pierde su esencia. Creo que la verdadera sabiduría permite a la persona comprender y dominar esos impulsos, no suprimirlos. Quizá tienes razón en parte, pero ¿quién decide ese punto exacto entre comprensión y represión? Mi sociedad consideraba que sin reglas claras el caos moral sería inevitable. Esa es la eterna lucha, doctor. La perfección es un ideal que nos guía, pero nunca se va a alcanzar. Quizás la clave
está en no temer tanto al error. Los excesos, cuanto se reconocen y se encausan, son un proceso, es una parte del aprendizaje humano. Nosotros, los que valoramos la sexualidad, luchamos por la libertad de experimentar y explorar nuestros deseos. La vida es un encuentro, un viaje de conocimiento y cada relación tiene su propia belleza. Exactamente, la sexualidad es una expresión del arte humano. Debemos celebrar nuestros cuerpos y nuestras pasiones, no condenarlos. El placer y la estética van de la mano, son una sola. Y, sobre todo, la libertad total. No podemos permitir que las viejas creencias nos encadenen. La masturbación no es una enfermedad, sino una parte normal de nuestra humanidad. ¡Silencio! La verdad es que estas prácticas solo llevan a la oscuridad. La voluntad de Dios debe prevalecer. La disciplina y la represión son necesarias para mantener el orden moral. Exactamente. La masturbación y otros comportamientos son enfermedades que destruyen el alma. Debemos proteger a la sociedad de estas aberraciones. No son enfermedades, son expresiones naturales de la sexualidad humana. La represión solo causa más daño de lo que ya ha estado causando. Y es irónico que tú hables de Dios cuando tu visión se basa en el miedo. Mis creencias me llevan a apreciar la vida en su totalidad, no a someterme a un dogma. Coincido en que el orden es importante, doctor, pero su enfoque de reprimir la sexualidad está llevando a la gente a sufrir en silencio. Debemos encontrar un equilibrio. ¡Por las orgías homosexuales! Por el oficio del cuerpo. Por la pureza ¡Por de la la sociedad. voluntad de Dios!